Nunca fuiste al cine. Todas las noches en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Nunca Fuiste al Cine, programa número 145, ¿es así? ¿O 146? No, 145. Dudé con el 146, pero es el 145. Excelente, entonces estamos poquito ahí cerquita de los 150, bien, los números redondos acá es como que tienen otro sentido, pero es más o menos lo mismo, pero todos caemos en esa. Quien habló era Paula Ferreiro, que está nuevamente aquí como todos los sábados, hasta las 4 de la tarde, y ahí le están colocando el dispositivo a la fuerza porque si no le sale, si no, viste, se pelea con los auriculares, se le rompe, se le dan vuelta. Exactamente. Blas Martín era quien hablaba ahí con una remera que no llegó a ver qué dice la remera. Marina Fajes. Ahí va. Que toca hoy en el Roxy, despide su disco anterior y preescuchamos algunos privilegiados su nuevo disco Atalaya Avalancha. Bien, ¿vas a ir hoy? O... Sí. Ah, bien. Voy a estar ahí. Excelente. Bien, Paula no la conoce. No, perdón, yo tengo mucho que aprender de bandas indies y de bandas argentinas. Sí, yo creo que más todavía, sobre todo de bandas indies. Pero hablando de bandas y de música, Gonza Penas, nuestro columnista de documentales, de rockumentales que estuvo la semana pasada, nos preguntó, después lo vamos a averiguar, quién era la chica que estaba tocando el bandoneón antes. La empoderada orquesta atípica, le dijimos por mensaje privado, se lo decimos por aquí también. Si no escucharon la que nos parió, escúchenlo, ahí vayan a buscarla en sus redes sociales y sintonicen esta radio, esta casa con parlantes, los sábados en toda su programación y el resto de la semana también, obvio. Excelente, entonces ahí le contestamos a Gonza y a aquellos y aquellas que recién se enganchan a la programación de la tribu. Hoy tenemos muchas cosas, ¿sí? De acá al final, por supuesto, vamos a tener un segmento en el programa dedicado a películas vinculadas de algún modo al 24 de marzo. Se cumplen 50 años del inicio de la dictadura y seguramente el martes en la marcha seremos muchísimos y muchísimas los que estemos en las calles. El que no va maneja un patrullero, se sabe. Exactamente, de mínima. Después vamos a tener... Sí. También va a haber un programa especial acá en la tribu, si no me equivoco, que después convocan a la marcha saliendo desde acá. Exactamente. Me preguntaron algo sobre ese programa especial. Me preguntaron algo así como qué se me venía a la cabeza, 3 cosas que se me venían a la cabeza rápidamente. Rosaura me dijo, sin audios por favor, no mandes audios de 5 minutos, solamente 3 cositas y bueno, cumplí porque la quiero mucho a Rosaura y bueno. Así que sí, ¿desde qué hora es el programa? ¿Sabemos? Ya, desde las 10 de la mañana, bien. De 10 a 13. Excelente, entonces, así que antes de ir a la marcha se engancha con la tribu y el programa especial del martes 24 desde las 10 de la mañana. ¿Qué más tenemos hoy? A ver, ¿me quieren contar? Bueno, hablando del 24 de marzo, va a venir en un ratito nomás Gabriel Orqueda, que es el autor y editor de un titánico volumen, un libro, diría monumental, si no fuese una palabra mala, dedicado a conversaciones con directores y directoras de cine argentino en torno a la última dictadura militar, a la dictadura genocida. Son más de 70 entrevistas. Ahora después cuando prendamos las cámaras para la entrevista y colguemos esa entrevista asimismo a YouTube, van a ver el volumen de ese libro, el tamaño. Yo creo que no lo pesé, pero debe estar arriba de los 2,5 kilos más o menos. Bueno, vamos a estar hablando con él, que va a estar presentando el libro esta semana acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras provincias. Y no va a ser el único entrevistado de este sábado tampoco. Exactamente, quédese hasta las 4. Acaba de entrar Agus, que hay
tiene algo en el ojo, pobre, ya va a pasar, lo tuve hace 2 semanas, tranqui, ya pasa. Después, ¿querés saludar? ¿Llegás al micrófono? Yo no quería porque... ¿Cómo están? Bien, pero me da cosa no escuchar tu voz. También está Rosaura ahí, acaba de entrar, la mencionamos y apareció, un grupo nutrido hoy, nos escucha por fmlatribu.com, si usa la vieja radio por el 88.7, nos manda mensaje al 11 31 26 0887 y nuestras redes sociales Nunca Fuiste Cine. Hay una especie de actividad paranormal aquí, se va y viene la luz. Tenemos presencias en el estudio. Exactamente, hay como una experiencia inmersiva preparando todo para lo que viene ahora, después de una pequeña pausa que es la columna de Ale Tevez. Esto es Nunca Fuiste al Cine, nombré a Ale Tevez y se hizo la luz. Nunca Fuiste al Cine, estamos hasta las 4 de la tarde, quédese. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Bien, y una columna muy esperada por todos los oyentes y las oyentes es la columna de Ale Tevez, que él ha bautizado Pasión de los Fuertes, y que hoy nos trae un director, creo que no tan reconocido injustamente. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Tanto Bien. tiempo? ¿Hace mucho no venía? Sí. Que no se repita. No, bueno. Hay un tema que arreglar. Plata, siempre Sí, es la siempre, plata, ¿viste? siempre, el contrato siempre. es una cosa tensa. Eso Año lo a año, arregla, mes a mes. lo arregla con la producción eso. Sí, bien. Hay paritarias, todo eso. Sí, Está por frenado supuesto. también, está congelado. No. Bien. Ay. Sí, puede ser que no sea tan mencionado. El otro día estaba hablando con un amigo y le decía, para mí es top 10 de mejores directores, pero siempre la hipérbole funciona. Eso se puede decir de todos, que es el top 10 de mejores directores de la historia, que es Ernest Lubitsch. No sé si ustedes vieron algunas películas de él. Sí. Vi una sola, para que no me acuerdo el nombre, Ser o no ser. Bien, de esa vamos a hablar un poco después porque es una de sus más conocidas, pero bueno, es un director alemán, nació en Berlín en 1892, ya estos años nos quedan un poco lejanos a todos, han pasado... Más de 100 años, predestinado a tener algo que ver con el cine. Si naciste en 1890 y pico... Claro. Nació en el cine, se puede decir más o menos. El otro día hacíamos o sea que nos quedan tan largos esos años, menos cuando pensamos en Mirta, ponele. No, claro. Ahí nos hace más cercanos, porque está la presencia, puede haber casi 100, o sea, Mel Brooks, toda esa gente. Mirta que se va cobrando cada fin de semana. Chuck Norris quedó fuera de competencia. Ojo, se habla muy poco, pero Macaya Márquez también tenés razón. Esta semana tuvo 2. Cubrió todos los mundiales. Pero esta semana hubo 2. Tuvo Araujo, Cherquisvialo y ahí sí. Balas que pican cerca, diría mi viejo. Tenés razón. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Ernest Lubitsch. Podríamos decir que es uno de los inventores de la comedia romántica, se podría decir. Que si bien hubo desde el principio del cine, él como que catapultó todo un género. Y también, siendo por la hipérbole, podríamos decir que toda lista de comedia romántica no tenga una película de él, esa lista está mal, podemos decirlo tranquilamente. Vamos a hablar un poco de su historia. Como decíamos recién, nació el 28 de enero de 1892 en Berlín, como todos los grandes directores que fundaron o que hicieron grande a Hollywood, no sería otra vez, sino por primera vez. Mayormente eran extranjeros, eran europeos, muchos alemanes dando vueltas por la industria. Y él nace en Berlín, familia bastante trabajadora. El padre tenía una textil, fabricaban y vendían ropa. La idea de sus padres era que él trabaje en eso, como toda la familia. Pero él no, él siempre quiso ser actor. Desde los 6 años él decía que quería ser actor. Es un tipo que siempre estuvo ahí dando vueltas, como siempre, está dando el circo dando vueltas, el teatro, y él quería ser uno de ellos, pero bueno, la familia siempre le decía, vos tenés que trabajar con nosotros. Cuando ya tenía más o menos edad para hacerse cargo de algún turno de la fábrica, lo que hacía es, a la tarde trabajaba ahí, a la noche se iba a estudiar teatro
ahí en Berlín. Entonces estaba en esta pelea entre una cosa y la otra, y él decidió, lo mío es el espectáculo. Empezó a trabajar en unas compañías teatrales. Mayormente hacía de extra, pero mayormente se disfrazaba o hacía papeles de gente mayor. Dice que le salía muy bien. Y también hacía de brujas. Decía que le gustaba todo ese mundo. Empezó a ser conocido cuando se empezó a meter en una compañía que hacía versiones de Shakespeare. Y ahí se dio cuenta de que lo que a él le gustaba era darle órdenes a los actores. Dijo, como yo, más o menos, en un momento era un tipo bastante modesto, pero con algunas cosas él ya se sabía superior a los demás y decía, no hay mejor forma de saber cómo actuar que si yo le digo a los demás cómo actuar. Digo, o sea, no necesito que nadie me diga. Entonces empezó a dirigir y empezó a hacer cortos. Como todos, empezó a hacer cortos, sobre todo silentes. Digo, en esa época todavía no habían inventado no se había inventado el sonido para las películas. Y empezó a hacer cortos de lo que había, digo, porque no nos olvidemos que en esa época, principios de siglo XX, el cine era algo totalmente popular, digo, era un espectáculo, todavía no estaban las grandes industrias. Entonces empezó a hacer cortos, hizo todo esto en Alemania, hizo una de las películas en 19 antes de la Primera Guerra Mundial. Está en Alemania todos los problemas de la Primera Guerra Mundial. Hace Madame du Barry y ahí ya más o menos ya tenía mucho oficio y empieza a hacer, es la primera película no estadounidense que pega mucho en el mercado de Estados Unidos. Entonces empieza a hacer todas estas comedias, todas estas películas románticas, mucho musical también, pero a él se dio cuenta que lo que le gustaba a él era hacer películas sobre el amor. Digo, algo que era bastante frívolo ya en esa época, digo, se lo trataba así, pero él dijo que ahí podía encontrar algo, al menos su lugar en el mundo era hacer esas películas. Y ahí ya empezó a tener reconocimiento, pero es de estos directores de directores, o directores de actores, digo que hay más reconocimiento de ellos que parte del público. Si bien era bastante popular, siempre era muy querido, siempre hacían unas listas en algunas revistas, las primeras revistas de cine, donde siempre estaba entre los mejores directores, sobre todo más prolíficos también, y empezó a ser muy reconocido. Entonces, ¿qué hacen? Cuando Estados Unidos no puede hacer películas como ellos, ¿qué hacen? Lo llaman y se lo llevan. Claro. Se lo llevan. Y empieza su etapa donde hay dos cosas que confluyen a su favor. Primero, que empieza a haber sonido en las películas, empieza la aparición del cine sonoro, y que Estados Unidos empezó a poner mucha plata en la industria del cine. Entonces ahí empieza a hacer películas todas de amor. Yo no sé si son todas de amor las películas, son todas películas de coger, las películas de Lubitsch. Yo no sé si son tan de amor, la verdad. Te quería hacer, porque estuve leyendo un poquito para ponerme un poco en tema. En ese momento él encontró muchos artilugios cinematográficos para poder evitar la censura. Sí, al principio no, porque no estaba. Antes vos estás hablando ya del Código Hays, todo ese tema. Él hizo muchas comedias antes donde ahí todo sutil. Es eso que se llama, que nadie sabe definirlo muy bien, lo que se dice el tono Lubitsch o el método, el toque Lubitsch, que nadie lo sabe explicar muy bien, pero más que nada es sugerir y no mostrar. Entonces ellos lo que hacían, es lo que hacía mucho, se decía mucho que era un director de puertas cerradas, porque digo, cerraban la puerta y bueno, vos imaginás el resto. Por eso la mayoría de las películas no son de amor, digo, hay amor, pero nada, queda del otro lado de la puerta, justo en este momento, de esta forma. También usó mucho el sonido, usó mucho, claro, tenía todo para experimentar, digo, podía hacer lo que quiera. Fue uno de los que mejor usó. Él decía siempre que, volviendo a esto de la sutileza, que era mejor decirle al público 2 más 2 y no darle resultado, que lo piensen ellos, no subestimarlo. Exacto. Y es algo que no le daba el pescado, le daba la caña, ¿no? Le enseñaba a pescar, señores. Pero bueno, eso para mí es confianza en el público más que otra cosa.
Y usaba mucho el gag de forma de suspenso. Viste que el suspenso siempre lo pensamos como en un thriller, en películas tipo... En Hitchcock pensamos en el suspenso. Pero él también lo hacía con los gags o con todas estas sutilezas que forman su estilo. Tengo una amiga que le gusta mucho, Lubitsch, creo que casi podría decir que lo ama, que me dijo que algo que estoy muy de acuerdo, que dijo que le pone mucho amor a los comienzos de las películas. Todas las películas, todos los comienzos de sus películas son impresionantes. Tipo que ponía todo en ese comienzo y ella lo relacionaba con el amor. Viste que toda relación en el comienzo es todo. El comienzo es, tenés que dejar todo, y es lo que hacía él con las películas. Un tipo con control total. Ya que hablamos recién de Hitchcock, un tipo con control total, sabía escribir. Digo, antes que los actores hagan la escena, él actuaba la escena y le decía esto debe ser así, así, así. Él supervisaba montaje, él escribía. Un tipo muy, muy con control total en una época donde los directores eran gente de oficio, contratados. Por eso termina él, le dan el puesto, algo rarísimo, de supervisor de películas en la Paramount. O sea, él también estaba decidiendo cómo se hacían las películas. Pero lo dejó porque tenía que revisar 60 películas y él quería hacer la suya. Claro. Entonces prefirió hacer una, cobrar menos, pero hacer la suya y no estar supervisando 60 películas a la vez. Una locura de una industria que ya ni siquiera hoy, ningún estudio hace 60 películas. Pero eso también habla muy mal de los estudios. Ahora se están peleando para ver quién se lo saca de encima, y en ese momento se lo daban a Lubitsch para que haga sus películas, para que haga las películas de los demás también. Un tipo muy extraño cuando se piensa en su vida personal, privada. Un tipo no le duraban los matrimonios porque él vivía para el cine. Todos tenían que entender que todo sea un segundo puesto detrás del cine. Por eso no le duraban los matrimonios, tampoco le duraban muchos los trabajos. En la Segunda Guerra Mundial se pone del lado de Estados Unidos, pero no es que... él estaba tan metido en la industria que aceptaba todo tipo de trabajos. En la Segunda Guerra Mundial aceptó uno medio extraño, que era que tenía que caminar por las calles de Nueva York y tenía miedo que haya ataques. Entonces cuando le decían, che, ojo, puede haber ataques, él tenía que caminar por las calles de Nueva York y avisar si había luces prendidas para avisar para que los apaguen. Esto cuenta él en una entrevista, rarísimo el trabajo que tomó, y lo hace todo muy poco tiempo, hace muchas películas. Él muere a los 55 años, muy joven. El Oscar, el reconocimiento se lo dan meses antes de morir, pero hace grandes películas. Hablábamos la de recién, Cero no ser. Día de Love Parade, que es uno de los musicales al comienzo. Tiene Trouble in Paradise. También tiene The Merry Widows. Todas películas... El Oscar lo gana, pero no lo gana. No, le dan el honorífico. Sabían que estaba enfermo y se lo dan. Tiene películas muy extrañas. Tiene Cero no ser, que es actores polacos haciéndose pasar por nazis para salvar un piloto. Estaba la política muy metida en sus películas. Sí. En Traveling Paradise también hay muchas referencias al comunismo. Sí, hay una que es muy, no recuerdo cuál, que es una parodia de la burocracia soviética, básicamente. Sí. Bueno, él pone todo lo que estaba en los diarios, lo vuelca en sus películas de amor. Para mí es la mejor forma de hacer cine político, tratando de hablar de otra cosa, pero también tocando esos temas. Pero bueno, también tuvo el código Hays en el medio, esto que hablábamos recién, que tampoco es censura del Estado. El código Hays jamás fue censura del Estado, fue censura de los propios estudios, claro, que armaron su propio código para que no les saquen ningún tipo de beneficios. Entonces autocensuraban, y él también sortió todo eso porque era inteligente y no subestimaba al público. Entonces eso fue clave para su carrera, una carrera indispensable. Las películas, la mayoría están para ver por ahí, si las encuentran. Se editan mucho, es bastante canónico. Todas estas películas que nombramos ahora editaron Criterion, editó sus primeros musicales en muy buenas copias. Y ahí se ve todo el despliegue de toda una industria trabajando por y para el cine. Hay mucho ballet, aunque le duela un poco a Timothée Chalamet. Hay mucho ballet en sus musicales. Pero bueno, tiene estas etapas de musical, de comedia romántica.
Y todas comedias románticas donde había mucha presencia femenina también. Él decía que los que escribieron libros sobre él decía que todo lo que quería las mujeres no lo podía hacer en su vida privada, entonces lo hacían las películas, digo, le dabas papeles preponderantes. Y también son muy queribles, digo, en sus películas no hay ni un rastro de crueldad, ni un rastro de misoginia, ni de casualidad, ni tampoco no era misántropo. Digo, y por eso también es raro en el cine estadounidense. Pero bueno, hay algo que quiero cerrar con esto, que es que el tipo se muere a los 55 años, pero ya 2 años antes le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Entonces su mayor colaborador, que es Samson Raphaelson, que escribió muchas de las películas con él, hizo The Sharp Around the Corner, también hizo, Ser o No Ser también la escribe con él, dice, me encargaron un obituario tuyo, esperando que se muera. Y el tipo no se muere. Entonces Lubitsch le pide, mostrámelo el obituario, y se lo corrige. Le corrige el obituario 2 años antes que se muere. Después, cuando se muere, está la versión corregida por el propio Lubitsch de su propia muerte. El director's cut, digamos. El director's cut de su propio obituario. Es un texto buenísimo que se encuentra por ahí en el New Yorker. Debe tener 6-7 hojas. Muy bueno, que se llama Amistad. En alemán, no sé cómo se dice. Amistad en alemán. Donde lo describe. Primero hace toda una biografía de él, y lo describe también como un tipo de trabajo, y que era muy querible. Y escribió cosas muy lindas. Ahora voy a leer un poco de ese obituario que escribió creemos que lo escribió Samson Raphaelson, pero puede ser que sean palabras del propio Lubitsch sobre él mismo. Primero hablaba sobre su trabajo, dice, siempre trabajábamos juntos en la misma habitación. Podría ser un despacho en su despacho o en el mío, una habitación en su casa o en la mía, o en un hotel o en una plaza. Trabajamos 6 horas al día, 5 días a la semana. Lo tomaban como un trabajo de oficina. Por mucho que gritáramos, siempre era una relación con la tarea que teníamos entre manos. Hablábamos solo de lo que escribíamos. Como artista era sofisticado, como hombre casi ingenuo. Como artista astuto, como hombre sencillo. Como artista sobrio, preciso, exigente. Como hombre sonriente. De hecho, en su presencia se le olvidaban las gatas de lectura, los puros, los manuscritos, y la mitad de las veces le costaba recordar su propio número de teléfono. Era un hombre de cine. Esto no sabemos si lo escribió su compañero o se escribió él mismo sobre él. Excelente, Ale Tevez en su columna mensual. Anda pensando en la próxima y que no tarde tanto, que no sea tarde. Después, fuera de aire, discutimos los términos del contrato. No te preocupes. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. Gente acá hablando de Fainá Rellena, nosotros tenemos un programa, viejo. Tenemos que salir, segundo bloque, 31 minutos pasaron de las 2 de la tarde, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine. Y está Gabriel Orqueda acá dentro del estudio. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, muy bien. Bien, hablaba más temprano, esto es Nunca Fuiste al Cine, @ Nunca Fuiste al Cine en nuestras redes sociales, nos pueden mandar mensajes al 11 31 260 887. Y si están desde el principio del programa, yo estaba tratando de adivinar el peso de este libro. ¿Lo pesaste? Sí, pesa 970 gramos. Ah, mira, yo dije 2,5 kilos, pero era en mi mochila. No tenés noción. No, para nada. Claro. Pero tenerlo así extendido durante mucho tiempo. Estamos hablando de El Salto hacia Adentro. Conversaciones con directores y directoras del cine argentino a 50 años del golpe, ¿no? El martes, ya lo dijimos también más temprano, se cumplen 50 años del golpe genocida, del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que
desde entonces hasta acá ha sido un tema, ha sido un tema y punto, pero también ha sido un tema y es un tema en el cine argentino. En ese sentido, claramente esto no es algo que empezaste a pensar este año, no es algo que empezaste a trabajar en los últimos meses. ¿Cómo comenzó primero la idea germinal de este proyecto y qué te motivó a hacerlo? Digamos, semejante, lo dijimos más temprano también, son más de 70 entrevistas con directores y directoras. Sí, bueno, el libro, como todo libro, imagino, tiene dos orígenes. Uno más inconsciente, que es ese momento donde el libro se empieza a escribir y uno no lo sabe, que fue una entrevista que le hice en el año 2023 a Jonathan Perel a propósito del estreno de Camuflaje. Y él en ese momento me dijo algo que terminó siendo el título de la nota, que es que hay que seguir haciendo películas sobre la dictadura. Cosa que, yendo muy a contramano de esto que siempre se dijo históricamente, incluso en los 80, cuando todavía no había tantas, ¿no? Esto de por qué volver a insistir con otra película sobre la dictadura, es como algo que se ha repetido insistentemente, y él hace todo lo contrario. De hecho, es el único director argentino que hace todas sus películas sobre el tema, lo cual lo vuelve bastante particular. Y esa idea me quedó dando vueltas en la cabeza durante un tiempo. No es que me dediqué todo ese año entero, ¿no?, a pensar eso, pero en algún momento de 2024 me di cuenta de que 2 años después se iban a cumplir los 50 años del golpe, y que si bien había libros que se habían encargado de analizar las películas hechas sobre la dictadura, no había uno que reuniera las voces de quienes hicieron esas películas, ¿no? Y además, en esta idea de hay que seguir haciendo, yo también me puse a pensar cuántas eran las películas sobre la dictadura, si eran muchas, si eran pocas. ¿Y qué respuesta encontraste ahí? Todavía no tengo una respuesta del todo concreta, y de hecho la gente que aparece en el libro también tiene opiniones diferentes. Algunos piensan que son muchas, otros piensan que no, que todavía hay que seguir haciendo. Yo diría que estoy más desde ese lado, sean muchas o pocas. De lo que estoy seguro es de que ese corpus es un corpus que vale, que tiene mucha significancia, y tal vez la prueba es que hace 2 o 3 años, cuando se hizo la encuesta de cine argentino, Juan como si nada hubiera sucedido, creo que salió 4ª o 5ª, 7ª, ahí está. Entonces, digo, de esas películas sobre la dictadura hay por lo menos 2 o 3 que están ahí entre las mejores películas de la historia del cine argentino. Tiempo de revancha, que también no podemos decir que es sobre la dictadura, pero está hecha en dictadura y tiene una cantidad de guiños y planos y cosas que hacen pensar en la dictadura, ¿no? Gabriel Orqueda es crítico de cine, editor y redactor en la revista online Hacerse la Crítica. Desde ahí supongo que nació la entrevista esta con Perel, era para ese sitio. Fue para ese sitio, sí. Pero esto que decías de la cantidad, si son pocas o si son muchas, si quizás está sobre representada en la conversación sobre cine argentino en algunos sectores, o si se ha levantado mucho ciertos juicios sobre ese corpus, hay algo que también excede en muchas de las entrevistas al tema de la cantidad, que es la forma. Es como, no importa si son más, si son menos, sino cómo se aborda ese tema. Y ahí me parece que ahora vamos a seguir desarmando un poco la estructura del libro, pero como va más allá incluso de entrevistar a directores que tienen películas sobre la dictadura y más de pensar el cine argentino y el cine en general. ¿Fuiste encontrando estas reflexiones? ¿Las fuiste a buscar? Esto de pensar más la forma que el contenido, si vamos a replicar esta distinción más esquemática. Sí, totalmente. A mí lo que más me interesaba hablar con los directores y directoras con los que charlé era eso, la representación. Cómo habían puesto en escena ese tema que o los atravesaba directamente, como puede ser en el caso de la generación de los hijos e hijas de desaparecidos, o en el caso de directores como Perel, por ejemplo, que él no tiene ninguna, no viene de una familia militante o no tiene ninguna vinculación que directamente haya determinado su vida con lo sucedido. Y sin embargo es el único director que se acerca al tema. Entonces, en ese caso, él, sobre todo, por ejemplo, en la película Camuflaje, que es aquella película por la cual yo lo entrevisté, él la filma en Campo de Mayo porque la película es una adaptación de la novela de Félix Brusone, que se llama Campo de Mayo, de hecho, y está filmada ahí, y hay una escena donde sucede algo que se llama Killer Race, que es como una especie de prueba física que se lleva a cabo en un espacio donde realmente se puso a prueba la fortaleza del cuerpo, contra la voluntad de quienes estaban detenidos ahí, ¿no? Entonces ahí también me interesaba, bueno, ¿hasta dónde decidiste vos mostrar eso o no? Porque la prueba esa consistía en un momento donde había como una especie de alambrado que estaba electrificado y los
atletas, entre comillas, que se anotaban, tenían que pasar por ahí abajo de la manera más hábil posible para evitar justamente que ese alambre les dé un shock. Lo cual se carga de significado en esa situación, en ese espacio. Y lo que me dijo Perel, bueno, un poco tenía que ver con eso, que es algo que me lo dicen varios. Yo, en general, trato de filmar todo y después en el montaje veo qué hago. Entonces ahí hay una decisión ética, estética, sobre qué mostrar. De hecho, en el libro a mí me interesaba mucho preguntarles por las escenas de tortura que hay en muchas películas, incluso aquellas que están en fuera de campo, justamente. ¿Por qué la dejaste en fuera de campo o por qué decidiste mostrarla? Como por ejemplo en La noche de los lápices se muestra la tortura. Sí. Quizás de una manera no tan fuerte. En Garayo Olimpo hay una escena a través de una cámara, pero en general se escuchan los ruidos. En Cordero de Dios, por ejemplo, también queda todo en fuera de campo. Ahí son decisiones estéticas que a mí me interesaba preguntarles. ¿Y cómo encaraste las entrevistas con aquellos directores que no son Perel, que dedica su cine sin tener una relación, digamos, familiar o ser hijo de desaparecidos, etcétera, que dedica al tema sus películas, ni aquellos que están comprometidos más por su historia personal, sino con otros, como pienso en Néstor Frenkel, que él hace comedias, documentales con este tono de comedia? ¿Cómo encaraste la conversación en esos casos? Bueno, mira, con Néstor a mí me interesaba hablar, de hecho es de las primeras 15 o 20 entrevistas, está ahí, porque él filmó Construcción de una ciudad, que es esa película que es muy cómica, pero a su vez tiene un trasfondo total, que es consecuencia de la dictadura. Digo, la ciudad de Federación fue movida de un lugar a otro por decisión de un gobierno militar, y bajo cierta presión, digamos, porque si no se iban de ahí, los iban a llevar a otro lado y iban a quedar como medio en una zona como desterrados de algún modo. A mí lo que me gusta mucho de esa película notable es que, claro, esa gente, y me lo dice Frenkel en la nota, no vivió la dictadura como por ahí la pueden haber vivido otras personas que estaban más vinculadas a alguna participación política o algún tipo de militancia. Incluso él me lo dice, votaron en dictadura ellos. Entonces eso te modifica todo el panorama de cómo percibís un contexto histórico, y además que no tenían ni idea, estaban lejos, no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo realmente. De hecho, hay una escena en la película donde cuentan que una vez vino como una comitiva de 4 o 5 personas acá a Buenos Aires y un granadero les dijo, rájense porque acá se está pudriendo todo y la van a pasar mal. Vinieron a hacer algún tipo de reclamo. Entonces a mí me interesaba también preguntarle a Frenkel cómo él trató de moderar ese tono cómico que en general tienen sus películas con un tema tan delicado, tan resbaloso como es el de la dictadura y la representación. Hay mucho eso. De hecho, yo recuerdo que en su momento, cuando se estrenó la película, uno de los comentarios que se habían hecho era esa decisión de que la gente vaya desapareciendo del plano, como que se funde, no sé si lo recuerdan. Sí. Hay muchas escenas en la película, es casi como el leitmotiv, diría yo, de la película, donde los personajes van apareciendo y desapareciendo. Y eso también está cargado de significado. Entonces, ahí hay una decisión también ética, estética, que bueno, él consideró que la tenía que hacer, la tenía que dejar, y digo, yo en ninguna de las charlas fui con la intención de increpar, sino de contame por qué hiciste esto. O sea, esa fue mi posición, como que no soy periodista, eso lo aclaro, soy cinéfilo, en realidad soy un cinéfilo que hizo preguntas en todo caso. Me interesa aclararlo por respeto a los periodistas que sí hacen bien su trabajo y para ser más justos, eso. Como cinéfilo que hiciste preguntas, me pregunto yo si te encontraste con alguna película o si hay... la dictadura, las películas que hay o que se recuerdan sobre dictadura, tanto ficción como documental, el eje central es la tortura, la desaparición, la represión. Pero también hay hechos durante la dictadura que afectaron profundamente la vida de mucha gente, no solo desde lo represivo, aunque también tiene un costado represivo, por ejemplo, la erradicación de las villas, la construcción de la autopista que dejó un montón de gente sin casa. Digo, ¿hay material cinematográfico sobre esos tópicos? Es decir, sobre lo que pasó tal vez lateralmente,
Uno es lo que decías de Frenkel, pero ¿te encontraste con más? Sí. Por ejemplo, bueno, la película que está en la tapa del libro, ese es un plano de La fe del volcán, una película de Ana Poliak. La entrevista con Ana Poliak es increíble. A mí es de las que más me gustó hacer, además porque yo la quiero, digamos, es una buena persona y incluso tuvo la generosidad de concederme ese plano donde está ella. En esa película, si vos la ves, no podemos decir que es una película sobre la dictadura, pero sí es una película sobre las consecuencias de la dictadura, sobre cómo la dictadura incidió en el estado de ánimo de muchas personas y particularmente de ella, que es la directora de la película, porque básicamente ese comienzo tiene que ver con una crisis personal que ella atravesó, que venía arrastrada de una situación que es, ella digamos que un poco se hizo cineasta o empezó a vincularse con la escritura y con el arte en general a partir de una maestra que tuvo en el colegio y que fue desaparecida. Y de hecho es la maestra a la que ella le dedica Que vivan los crotos y también La fe del volcán, Lucina Álvarez. Hay una escuela hoy que lleva su nombre, no me acuerdo ahora, en el oeste creo que ¿En Lomas de Zamora era? O en Lomas, ahora se me fue el nombre, sí. Ahí está marcada seguro la entrevista, así que la podemos buscar. Probablemente, sí. Y así en muchos casos, por ejemplo, Gustavo Fontán no tiene ninguna película sobre la dictadura. Sin embargo, él en sus películas fue colando, tiene una película que se llama El piso del viento, donde básicamente transcurre en una casa y él invita a distintas personas a que cuenten alguna historia, algún recuerdo, que la casa los convoque. Y una de las invitadas entra a la casa y se pone a contar, sin que él le dé ninguna indicación, una historia sucedida durante la dictadura. Entonces a veces los espacios, las situaciones, los tiempos, los momentos llevan a las personas y digo, un poco la idea esta de los 50 años, que también yo no sé si son, por momentos pienso que es mucho, por momentos pienso que es poco. Uno mira alrededor y dice, bueno, es bastante poco parece, ¿no? Claro, ¿no? Viste, hay una cosa ahí con el tiempo que es medio difícil de manejar, pero digo, y me lo dice Cintia Sabat, por ejemplo, ahora lo recuerdo, que aún seguimos viviendo las consecuencias de la dictadura en muchos planos. Claro, como hay también aparece en otras entrevistas esto de es algo que todavía estamos viviendo en términos de fenómeno, de proceso. Uno fecha administrativamente una dictadura, pero hoy, digamos, es algo que sigue viviendo en, por ejemplo, las manifestaciones que habilita este gobierno a que sucedan en la calle, en los medios, los mismos funcionarios, como que sigue estando presente, no es solamente una cuestión de recordar o no recordar algo que pasó. Sí, totalmente. Bueno, esa era una de las cosas que a mí más me interesaba charlar, y eso me lo dice Perel al comienzo y me lo repiten otros y otras cineastas, que es esta idea de nunca dar por sentado que el trabajo está hecho. Digo, hicimos el monumento, pusimos la baldosa en la calle, creamos sitios de la memoria, fantástico. Todo eso hay que sostenerlo y seguir machacando, porque si no, caemos en esto que nos está sucediendo hoy, que de repente se pone en duda si hubo excesos de vueltas, y digo, cuando está claro que hubo un juicio y está confirmado que hubo un plan sistemático de secuestro, desaparición, tortura, digo, no. El tema, digamos, quizás nosotros, por ahí en núcleo más chico, sabemos que es así, que está claro. Pero bueno, es algo que es una bandera que hay que sostener permanentemente, y por suerte me encontré con esa idea en casi todas las charlas. Estamos hablando con Gabriel Orqueda, él escribió El salto hacia adentro, conversaciones con directores y directoras del cine argentino a 50 años de golpe. Hace un ratito dijiste que la mayoría de los directores te dijeron que ellos filman y que después en el montaje lo resuelven si ingresa o no en la película. Este laburo que vos hiciste, ¿tenés alguna entrevista que hayas desechado? Digo, no me tenés que decir cuál, pero ¿todas las que hiciste entraron o hay alguna que vos decidiste por alguna circunstancia dejar afuera? No, yo incluso hubiese querido que entren más, justamente por esta idea que comentaba al principio de, bueno, voy a tratar de hacer el libro más largo que pueda, a tratar de entrevistar y de charlar con la mayor cantidad de gente posible, justamente para seguir manteniendo esta idea de, bueno, son muchas, son pocas. Mis amigos y gente no cinéfila se sorprenden, me preguntan, ¿hay 73 películas sobre la dictadura? Porque claro, cuando alguien que no está muy vinculado con el cine, en general piensa en La historia oficial, La noche de los lápices, a lo sumo Garage Olimpo y no sé, Kamchatka, digo, películas más bien industriales. Sí, y te meten ahí Argentina 1985, exacto, que no es técnicamente una película de la dictadura, además de los juicios, pero bueno, entra en el mismo... Exacto, bueno, eso está muy bueno porque ahora me haces acordar a lo que me dijo Ulises de la Orden en la charla cuando yo le digo, porque él antes del juicio
es el director de la película Sí, El Juicio, sí, ¿no? sí. No se había metido con el tema. Y él me dice, yo creo que El Juicio no es una película sobre la dictadura, sino que es una película sobre lo que hicimos los argentinos con lo que nos pasó durante la dictadura. Y a mí me parece una gran reflexión esa. Entonces, me decías lo de si dejé a alguien afuera. No, desde mi lugar no. Sí pasó que un director me pidió al final no participar porque no se sentía cómodo, porque en la charla había mencionado a distintas personas y temía que esas personas por ahí, si alguien leía el libro, se enteraran y quizás no se sintieran cómodas con verse nombradas en el libro. Entonces eso es algo que yo respeté porque no me interesa comprometer a nadie ni que le pase nada a nadie. Uh-huh. Bueno, es bastante variado la formación de estas más de 70, ¿son 73? 73. 73, yo digo, podría haber cerrado en 50 entrevistas a 50 años del golpe y no. Bueno, obviamente desde Albertina Carri, que tiene Los Rubios, una película emblemática del cine argentino vinculado a la dictadura, ella como hija de un desaparecido, Gustavo Mosquera, que ha estado aquí, Santiago Mitre, Nicolás Prividera, Fito Páez, muy interesante la entrevista también con Fito Páez, quizás alguien que no esperabas encontrar ahí. Bueno, dijimos Ania Poliak, Gustavo Fontán, Jonathan Perel, también está Juan José Campanella, Luis Puenzo. Es variado en términos de su producción cinematográfica, de la generación que viene a representar. Y hay también algunas entrevistas que, a partir de este disparador de la conversación en torno a la dictadura y al cine vinculado a la dictadura, y que te has encontrado algunas joyas también, ¿no? A mí me sorprendió, obviamente no llegué a leerlas todas, las entrevistas. La entrevista con De Sanso, que además es una entrevista que hoy tiene otro valor, porque De Sanso murió hace muy poco. Y De Sanso, en las entrevistas son relativamente breves, ¿no? Son 6-7 páginas en el libro, aunque, bueno, la letra es chica, o sea, no es que sean cortitas. Y De Sanso relata sus anécdotas y sus experiencias con Pino Solanas, trabajando con Fabio también, una anécdota increíble con Sofovich, que no lo vamos a decir porque vayan a buscar este libro, o pídanlo prestado, bueno, si no pueden acceder al libro, pero realmente te has encontrado con verdaderas joyas. Sí, eso para mí un poco. El otro día que me encontré con Nicolás Prividera, me decía eso, que en general los cineastas argentinos no han sido muy entrevistados como en profundidad, o no le han hecho entrevistas donde se les pregunte puntualmente por sus decisiones estéticas, por cómo vivieron ciertas situaciones, y eso es algo que a mí me interesaba dejar de manifiesto, sobre todo en aquellos directores y directoras que atravesaron los 70 y vivieron la dictadura. La pregunta se repite en ellos, en todas: ¿cómo viviste ese periodo? ¿Qué te pasó? Y para mí estaba buenísimo porque es saber de primera mano. Yo aparte vengo de una familia donde no estuvo nunca esa conversación, porque bueno, mi viejo nunca estuvo, y mi vieja, mi hermano nació en abril del 76, entonces antes de eso mi vieja iba a ver a Violeta Rivas, a Palito Ortega, y cuando nació mi hermano se dedicó a criar a mi hermano, entonces vivió completamente alejada de eso. Mi formación, bueno, los libros que fuimos leyendo, las películas, me fueron haciendo una idea, pero además a mí me interesaba tener de primera mano la palabra y la experiencia de quienes vivieron eso, y para mí sirve mucho como ejemplo de lo que produjo la dictadura, porque en la gran mayoría de los casos muchos directores se tuvieron que dedicar a la publicidad, otros se tuvieron que ir, otros dejaron de hacer cine, dejaron de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, Carlos Ballina se tuvo que poner un kiosco en La Plata. Después el kiosco de atrás lo camufló y seguían haciendo como reuniones, pero bueno, todo en un contexto medio clandestino. Pero digo, un catedrático, un profesor de universidad, un cineasta, de repente se tiene que poner un kiosco para evitar que lo maten o le peguen o lo secuestren o lo que sea. Entonces ese me parece como un gran ejemplo de lo que produjo la dictadura en ese sentido, ¿no? Entre otros. Acá estaba chequeando el dato de Lucina Álvarez, la docente desaparecida, la que hacía referencia a Ana Poliak, era efectivamente en Ramos Mejía, como decías ahí en la Escuela Experimental de Educación Estética. Ahí está. Bueno, otra de las entrevistas muy valiosas que tiene este trabajo, que, bueno, ya tuvo su primera presentación en Sociedad, el 17, que fue... El martes. Acá en Madaraco, Libros. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bien, la verdad, muy bien. Eso fue
Fue bastante loco porque yo, el libro lo estoy distribuyendo yo, lo vendo yo. Mi idea en general no era... ¿Lo editaste vos? Y lo edité yo, además. Sí, porque el gran problema con las editoriales fue la extensión del libro. Claro. Porque dijeron como, está buenísimo la idea, todo, pero es muy largo. Entonces no podemos correr ese riesgo, cosa que entiendo perfectamente. Entonces dije, bueno, hice números, me cerraban los números y dije, bueno, lo edito yo, lo vendo yo, lo distribuyo yo. Pero el otro día justo le tenía que entregar el libro en mano a un chico que me lo compró y pasé por el Centro Cultural de la Cooperación y dije, che, a ver si les interesa tenerlo acá. Y entré y la chica que estaba en la librería me dice, sí, a nosotros nos interesa, pero además anda a hablar con mi hermano, que es Gabriel Badaraco, que él tiene una librería ahí, y no solo tiene una librería, sino que lo vas a poder presentar, te va a dar el lugar para presentarlo. Mirá. Y fui a hablar al otro día. Linda librería, Badaraco, ahí yo viví más cerca, ahora un poquito más lejos, pero es una muy linda librería. Muy linda, muy linda. Y Gabriela, ahí, Entre Ríos 921, si alguno anda por ahí, ya se presentó el libro ahí, pero pueden pasar. Y lo pueden conseguir ahí, de hecho, sí, porque hay unos ejemplares. Y Gabriel agarró el libro, lo leyó, lo vio un poco, listo, dale, lo presentamos el martes que viene. En 5 minutos lo resolvimos, no hubo nada que negociar, ni nada, traeme ejemplares, armamos, y lo armamos y salió. Así. Estuviste también en Río Cuarto presentándolo, en Santa Fe, y toca hoy, acá en Plaza Italia. Hoy acá nomás, espacio Etos, Santa Fe 4945, Plaza Italia. Después sigue la gira por Mar del Plata y de nuevo volvés a presentarlo acá. ¿Querés presentarlo todas las veces que puedas? Todas, sí. Incluso ya tengo presentaciones coordinadas en Chile, tal vez salga algo en México, de acá a septiembre, octubre, que eso es algo que también está bueno, incluso de los espacios, cuando yo me fui acercando y preguntándoles, hay como una idea de que los 50 años del golpe no sean el 24 y un día, que sean todo el año. Tal cual. Y que para mí refuerza esta idea de sostener el discurso y seguir hablando del tema. Para mí es importante. Bancamos. Y bueno, estos lugares también lo comprenden así, lo cual es mucho mejor. Gabriel Orqueda, autor y editor de El Salto hacia Adentro, conversaciones con directores y directoras del cine argentino a 50 años del golpe. Lo pueden conseguir a través de sus redes sociales, lo pueden conseguir en distintas librerías. Recién mencionábamos Badaraco Libros en Entre Ríos al 900, seguramente tiene otros puntos de distribución, y pueden ir hoy mismo a la presentación a las 6 de la tarde en espacio Etos, Santa Fe 4945, acá por Plaza Italia. Después sigue la gira y se lo van a poder encontrar a fin de mes en JJ Circuito Cultural, acá también en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes, chicos. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Bueno, y seguimos en esta segunda hora. Qué pedazo de entrevista te mandaste, Blas, Estuvo muy buena, un grande, Gabriel, la verdad. Y quiero seguir leyendo el libro ese, que son, a ver, acá lo tengo, te digo cuántas páginas son. Más de 600 páginas de entrevistas. Increíble. Y letra chiquita. Bueno, pero tenés para rato, entonces. Tengo, sí, para entretenerme el fin de semana largo. Bueno, muy bien. Seguimos esta hora con estrenos. Tenemos un estreno, la verdad estuvimos medio perezosos y perezosas, pero Agus siempre cumple con la tarea y fue al cine. ¿Qué fuiste a ver, Agus? Fui a ver Boda Sangrienta 2, que tampoco nunca voy a saber por qué le dicen Boda Sangrienta, porque la película en inglés se llama Ready or Not. Claro. Pero bueno, viste que acá cambiamos. Son las traducciones, bueno, o sea, un poco con la trama tiene que ver, pero queda mucho mejor Ready or Not. Sí. Que Boda Sangrienta, la verdad. Esta película es una secuela de Boda Sangrienta que se estrenó en el 2019, que a mí me gustó cuando salió porque mezcla un poco de terror, pero también un poco de comedia, y me pareció que es una película diferente a otras que vi. Sí, yo me acuerdo que vi la primera medio de casualidad. No sé si no la enganché por la tele en su momento, y me sorprendió porque también tiene bastante acción, aparte de comedia. Entonces está bueno eso, como digo, aparte el personaje de la Final Girl, ¿no? Que siempre atrae. Claro, que acá repite la protagonista, que es Samara Webbing,
y lo repite muy bien. A mí me gusta mucho ella de Final Girl, que también estuvo en Scream 6 haciendo la escena inicial de la película. Que la semana pasada no me acordaba el nombre de los codirectores de Scream 5 y 6, y que son los directores de esta película. Claro. Que es Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Son ellos dos que la dirigieron tanto Scream como estas dos películas. Y la primera estaba protagonizada por Samara, pero también tenía un elenco atrás que es de gente muy conocida, que quizás en este momento no estaban protagonizando muchas películas, pero si te digo Andie MacDowell, claro, es conocida. Adam Brody, son caras conocidas. Me había olvidado que estaba Adam Brody, es verdad. Claro, sí, es la pareja de ella. O no, o es el hermano. El hermano. En la 1. El hermano. Pero bueno, voy a contar un poquitito de la primera porque eso nos va a dar mucha de la información que va a pasar en la segunda, y que ahí vamos a conocer a Grace, una novia en el día de su boda, que está conociendo a la familia del novio. Se casan y a la noche se entera, porque él le dice, de que su familia tiene la costumbre de que cada vez que hay un casamiento se tienen que jugar un juego a la noche, a las 12 de la noche. Ella le parece medio raro, dice, esta gente, bueno, juguemos. El tema es que ella tenía que sacar una carta. Cuando saca la carta se da cuenta que le toca la escondida. Bueno, empieza a jugar como jugaría cualquier persona, aunque es raro, y le dicen que se tiene que esconder hasta el amanecer. Entonces, bueno, ella va, se esconde, hasta que empiezan a pasar cosas que se dan cuenta que no es lo que ella esperaba y que tiene que sobrevivir hasta el amanecer porque toda esa familia quería matarla. Bárbaro. Joya. Eso es lo que pasa en la primera. Acá la segunda va a iniciar ni bien termina la primera. Mira, no me esperaba eso, que sea como una continuación inmediata. Es una continuación inmediata porque que esa familia haya perdido el juego, sorry por el spoiler, pero bueno, la otra película inicia de eso. Pasaron muchos años también, chicos. Sí, pero además si no puedo contar nada. Claro, viejo. Habilita como una nueva parte de este juego que se inició en la primera, donde hay varias familias que van a pelear por ese poder que genera este juego. Entonces van a ser 5 familias que van a intentar matarla nuevamente. Ay, pobre mujer. Para tener el control del mundo. Pero esta vez no va a estar sobreviviendo sola, sino que también van a intentar matar a la hermana. A la hermana de ella. A la hermana de ella. Bueno, eso es lo que pasa en la peli, que quizás la nueva película no tenga la originalidad de la primera, pero tiene un algo, es como tiene esa parte más graciosa también. Acá es todo más. Hay más personajes, hay más lugar, hay más para esconderse. Y tiene muchas caras conocidas, como la otra película. Está Sarah Michelle Gellar. Vuelve ella. Está Hace Buffy. mucho que no la veía. Sí, está Elijah Wood. Sí. Frodo Bolsón. Y acá viene una sorpresa que yo no me había fijado el elenco, salvo los que había visto en el tráiler, que estaba Sarah Michelle Gellar, por ejemplo, y que está David Cronenberg. Vos decís, el director, uno de los directores más conocidos del cine de terror. Sí. Bueno, hace como una aparición que está poco tiempo en pantalla, pero es un personaje con mucha importancia. Así que en todo lo que tiene que ver con actores y actrices, la película promete y cumple. Me gustó mucho en eso. Después, me gustó que cada personaje de los que aparecen de estas familias, de estas 5 familias, tienen sus características, tienen su momento, entonces tienen su importancia. Eso también me gustó. Después, bueno, la protagonista me parece que se lleva la película, es una muy buena Final Girl, ya lo demostró en la otra y en esta también. Y algo que quizás es lo que menos me gustó de la película, pero no porque sea malo, es que le falta, sigue la misma fórmula. No hay nada original, es como que no. La otra me sorprendió cuando la vi, esta ya veía para dónde iba.
Claro, medio que continuó con el concepto, solo que lo hizo más grande, Sí. más gente, más familias, más muertes probablemente. Todo un poco más. 2 Final Girls en vez de una, como que duplicó todo. Duplicó todo, como en Scream, viste, que te dicen Claro. cómo tiene que ser una buena secuela. Bueno, acá lo cumplieron. Exacto. A mí me gustó y creo que a cualquier persona que le haya gustado la primera le va a gustar esta también porque tiene eso que es entretenida. Es una película que además te saca alguna que otra sonrisa, porque tiene su humor medio negro que está ahí también. Así que yo recomiendo verla. A mí me gustó. Y la que hace de la hermana, que creo que es Catherine Newton, sí. Yo la he visto en la peli Lisa Frankenstein, me acuerdo, y también en alguna que otra serie, pero bueno, acá no se nos permite hablar de series. Y recuerdo que en Lisa Frankenstein estaba muy bien. Acá ella también está bien. No la tomé como una de las protagonistas para comentar porque había otros que me llamaron más la atención, como Sarah Michelle Gellar. Verla en una película así me sorprendió. Que parece no envejecer, Sarah Michelle Gellar. No, Estoy viendo una foto de ella, es increíble. Que bueno, aunque no hablamos de series, quiero decirle que ya se dice que cancelaron el reboot de Buffy la Cazavampiros. Nada. Estamos tristes. Llora mi alma millennial. Yo estoy El triste. adolescente Blas llora. Bueno, fue Agus Rancini sobre Boda Sangrienta 2, que se estrenó este jueves, sigue en todos los cines, pueden ir a verla. Hoy es un gran día para ir al cine, está lloviendo, es sábado y es fin de semana largo. Separamos un poquito y volvemos con una nueva ronda de pelis. No me entra en la cabeza que pasaron 38 años y que no podemos saber qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas. Este sistema diabólico, que es la desaparición de personas, que es el crimen de crímenes, que es cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente, cuando se priva a toda una familia y a todo un pueblo de saber qué ha pasado con una persona. Es el crimen de crímenes. Eso de que a un pueblo se lo reprima y se emplee este sistema terrible, de tortura, de muerte, de que a una persona moribunda, que todavía está con vida, se la arroje desde un avión al río, al mar, queriendo exterminar todo de ese ser humano. No podemos concebirlo de que se siga cometiendo y que se haya cometido y que todavía hay varios países que siguen con estas represiones brutales y con tortura. No quiero eso yo en la Argentina. Nunca fuiste al cine. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine. Cambia, vamos switcheando acá en la capitanía de Nunca Fuiste al Cine. Estaba viendo en nuestras redes sociales, tenemos 1994 seguidores, así como por goteo, pero sin prisa, pero sin pausa. Estamos acercándonos a los 2000, así que compartan ahí la cuenta en sus grupos de WhatsApp, ahí metan un seguir, cada tanto se van a poder encontrar con algo que les va a llamar la atención y capaz se copan en conectarse a FM La Tribu todos los sábados a las 2 de la tarde, como hace ya más de 3 años. Esta es nuestra 4ª temporada. Escríbanos ahí, si quieren también, @Nunca Fuiste Cine o al WhatsApp de FM La Tribu 11 31 260 887. Es tema del año, como dijo Gabriel Orqueda más temprano, y de todos los años, pero particularmente en estos días que está por llegar el aniversario, el día exacto en el que se cumplen 50 años del golpe, de la última dictadura militar, así que es un buen momento para enumerar algunas películas que viran en torno a la dictadura, más allá, más acá, según el encuadre, el recorte, el enfoque temático. Pau y Rodri seleccionaron un puñado. Rodri, ¿qué trajiste? Bueno, voy a empezar con una que
que es una película muy conocida y que la mencionó nuestro entrevistado hace un ratito, que es Juan como si nada hubiera sucedido, que es un documental de 4 horas, sí, es un documental muy extenso de Carlos Echeverría, un documental muy valiente, porque Echeverría lo hizo en una investigación entre el 84 y el 87, 1984 y 1987, no 1994 y 1997. O sea que recién la dictadura se había retirado, y eso tuvo claramente sus consecuencias, que vamos a hablar rápidamente en un segundo. Bueno, a ver, ¿de qué trata Juan como si nada hubiera sucedido? Trata sobre el único desaparecido de Bariloche. Su director, Carlos Echeverría, vivía en Bariloche en ese momento, ahora vive en Ushuaia, y hace esta investigación donde lo que hace es presentar en una película en blanco y negro a un periodista, Esteban Buch, un periodista barilochense, haciendo preguntas sobre la desaparición de Juan Germán, y le hace preguntas a funcionarios judiciales, a funcionarios políticos que estuvieron durante la dictadura y también a militares que estuvieron en Bariloche. Y lo que aparece ahí es una impunidad tremenda, una impunidad que da mucha bronca, las respuestas casi sin demasiadas evasivas, se hacen medio los giles algunos militares, sabiendo o reconociendo que en ese momento nadie los iba a juzgar por lo que habían hecho. Entonces no tiene ningún empacho en decir cualquier cosa frente a la cámara. La película termina de un modo terrible, porque termina con los sucesos de Semana Santa del año 87 y con los decretos que de punto final y obediencia debida, que dan un manto de impunidad a los militares. Voy a contar 2 cositas más sobre la película, así la dejo a Pau. La película no se estrenó hasta mucho tiempo después en salas comerciales. Tuvo una pasada en el Canal 10 de Tucumán, una pasada muy valiente en el año 87 en el Canal 10 de Tucumán, que le costó al presentador una detonación en su casa, ¿sí? Y después circuló mucho por cineclubs y alguna que otra facultad con público muy pequeño y muy temeroso, como decía Carlos Echeverría. Nosotros nos sentimos al filmar con mucho miedo, pero también noté el miedo en la gente que nos venía a ver. Después la película circuló mucho más. Echeverría le agradece a Fernando Peña, por ejemplo, que la pasó en Filmoteca y que la hizo mucho más conocida, y de este modo empezó a hacerse casi una película de culto, hasta llegar, como decía recién Orquera, a estar entre las 10 mejores películas, de acuerdo a la encuesta que se hizo hace un tiempo sobre las 100 mejores películas argentinas. Para cerrar con Juan como si nada hubiese sucedido, se va a estar dando 3 veces, ¿sí? El martes la van a estar dando en Cineclub Florida, si no me equivoco, a las 8 de la noche. Va a estar presente Esteban Buch, justamente el protagonista de la película, el periodista. Exactamente. Y también se va a estar pasando el lunes 30 de marzo a las 7:30 de la noche en la ENERC, con presencia de Carlos Echeverría, y el jueves 26 de marzo en el Malva a las 9 de la noche. No sabemos si va a estar Echeverría también, pero está anunciada en el Malva también el 26. Para que no se asusten, ahí Rodri dijo que era una película de 4 horas. Si uno googlea, puede figurar que dura 4 horas 45 minutos. Bueno, la versión que se estrenó y la que circula y la que van a ver en estas funciones es una versión un poco más corta, de 2 horas 40. Ahí va. Así que son casi 3 horas, pero es una película realmente increíble. Pau, ¿qué tenés? Yo traje para recordar, porque es una peli que la nombramos en su momento, es un documental de 2024, Traslados, de Nicolás Gil Lavedra, la idea es de Zoe Hochbaum. Es una peli que pueden encontrar en Prime Video, la subieron hace poquito. Es un documental que creo que aporta un nuevo punto a documentales que ya hemos visto, quizás sobre la dictadura, que tiene que ver con los vuelos de la muerte, ¿no? No hay muchos documentales que exploren esta parte tan siniestra de la dictadura. A través de entrevistas a exdetenidos, desaparecidos, a familiares, a madres y abuelas de Plaza de Mayo y a expertos y expertas también, y además de reconstrucciones que son como presentaciones ficcionalizadas, ¿no? Se va tejiendo la trama de este documental.
En su momento había comentado que si bien es un documental que puede pecar de formato clásico en este tipo de cine, porque tiene mucho formato tipo entrevista, y hoy en día el documental, sobre todo el documental argentino, estamos bastante acostumbrados a ver nuevas propuestas respecto a lo formal, que tal vez son más innovadoras o más creativas, cruzando ciertas fronteras formales o narrativas. En Traslados, la potencia de ciertos relatos, de ciertos aportes, junto con esta aura detectivesca que caracteriza al documental, lo hace una pieza realmente fundamental, aparte de que aporta estos datos muy técnicos en un punto sobre los vuelos de la muerte, sobre los aviones que se utilizaban y cómo se llegó a la conclusión de que esos fueron los aviones que se utilizaron a través de diferentes registros de rutas de estos aviones. Es una peli que pueden encontrar en Prime Video y que los invito a verla, y la traigo y la recuerdo porque justamente esto aporta un punto de vista de la dictadura cívico-militar muy siniestro, un nuevo punto siniestro, ¿no? Escuchaba el otro día una entrevista porque tuvieron una gran campaña a partir de su llegada a Amazon Prime. Creo que era mismo Zoe Hochbaum quien decía que tenían una voluntad declarada, una intención declarada de llegar a las nuevas generaciones, y en eso está un poco también la forma de la película, las búsquedas narrativas que tiene, por esto mismo que venimos hablando, ¿no? Como hay algo que pasa en estos años, pero no solo en estos años, pero es un fenómeno que se va a dar naturalmente, que es que quienes vivieron la dictadura y sus hijos y nietos, quienes la vivieron están terminando su vida, o son muy grandes, mismo lo vemos con las abuelas, con las madres, y empieza a pasar algo que el trasvasamiento generacional de la memoria es algo que no se da quizás por de padre a hijo, sino que son una generación que le está legando esa memoria a otra, que no la vivió tan de cerca. Entonces hay algo ahí en estas búsquedas de este tipo de películas que quizás en un análisis más fino uno puede tener alguna opinión diferente, pensando en la forma de la película como en torno al campus filmográfico del cine argentino, etcétera, al corpus. Me parece que esa búsqueda es muy valiosa. Rodri, ¿qué más tenés? Sí, tengo 3 más, voy a decir 2 rápidamente y voy a dejar el último para el final. Nunca digas nunca es un documental del año 2014. Este documental habla de desapariciones en democracia, así aprovechando que en la semana se presentó el informe de Correpi sobre la represión en democracia, que planteó que el gobierno de Milei es el peor desde el regreso de la democracia, y todavía le faltan 2 años. Nunca digas nunca es de realización colectiva y anónima, con la musicalización de Sara Evi y Ramiro J, y lo que habla son sobre desapariciones en democracia, con las voces de muchas madres y familiares de los desaparecidos en democracia, los desaparecidos y las desaparecidas. Es un documental muy fuerte, muy duro, pero de visión obligada, y se consigue en YouTube, sí, pueden ir, buscarlo y lo encuentran. Nunca digas nunca se llama. Y el otro es Antón Pirulero, que también se consigue en YouTube, es de Arto Cine, pero en este caso dirigido por Patricio Escobar, no por la dupla Escobar-Finbar, que son los que hicieron La crisis causó nueva muerte 1 y 2, y que también habla de desapariciones en democracia, pero desde otra perspectiva, no la de Nunca digas nunca, sino que también intenta demostrar en realidad cómo funciona la estructura estatal para desaparecer una persona, ¿sí? Y en ese camino entrevista a familiares, a funcionarios, jueces, abogados y militantes. También se puede ver en YouTube y lo encuentran ahí. Y dejo para el final el último, le dejo a Pau. Bueno, yo también traje otro documental que entrevistamos a sus realizadores. Pueden ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, Nunca fuiste al cine, y suscríbanse de paso el chivo, que es López, el hombre que desapareció 2 veces, el documental de Jorge Leandro Colás y Felipe Celestia. Bueno, es un caso muy conocido por la sociedad argentina, pero este documental realmente lo refleja de un modo muy original. Realmente en la entrevista surgió que hay casi ningún documental sobre Jorge Julio López. Creo que había salido uno al muy poquito tiempo de su segunda desaparición forzada. Un dato a destacar de este documental es que aparecen todos los protagonistas del caso, ¿no? Los oficiales de justicia, el juez que lleva adelante el caso de Checolás, los abogados querellantes y hasta el ex gobernador Solá, que es algo que sorprende en el documental, todos los protagonistas del caso.
y también aporta un punto de vista sobre en qué momento se encontraba la política, ¿no? En el momento de la segunda desaparición de López, que se da en el 2006, en un contexto de reapertura de juicios a represores, de caídas de leyes de impunidad, donde se gesta una mirada distinta sobre la última dictadura militar. Y en pleno contexto de fervor democrático sucede la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y un punto que va como decantando a partir de las entrevistas es esta cuestión de la continuidad de policías bonaerenses, ¿no? De personas de la fuerza, no solo a nivel método en cómo se maneja la policía, sino también de personas físicas. Sí. Nombres y apellidos que están ahí todavía. Y apellidos de la dictadura que continúan en la fuerza en democracia, ¿no? Entonces el documental también es relevante en este sentido. Bueno, para ir cerrando, y aparte a Rodri le queda uno, el documental a su vez reconstruye a otro López ante ojos del espectador, se separa del símbolo y lo reconstruye como sujeto, como padre, como militante barrial, como aquel que iba a los comedores y también como un escritor compulsivo, ¿no? Uh-huh. Como que necesitaba constantemente plasmar aquello que recordaba porque tenía una memoria prodigiosa. Probablemente este documental lo vuelvan a pasar en Espacio Ávalo, no van a encontrarlo dentro de poco, porque constantemente se va a volver a proyectar, así que no dejen de ver López, el hombre que desapareció 2 veces. Rodri, la última. Sí, hoy a las 8 de la noche en Sala Lúcida, en Cabildo al 4700, 4740, van a estar pasando la última película de la cual voy a hablar, ¿Quién mató a mi hermano?, dirigida por Ana Fraile y Lucas Escabino. Lucas Escabino estuvo aquí invitado al programa, que fue realizado este documental en 2020, que se centra en la búsqueda de Vanessa Orieta y familiares y amigos de Luciano Arrua, desaparecido en 2009 por la policía bonaerense. Es una película que acompaña el recorrido de la familia de Vanessa, muestra las dificultades en la búsqueda de una persona desaparecida, las amenazas policiales, las barreras judiciales que hay y también los instantes de reflexión y más íntimos de la familia y de familiares y amigos. Así que la van a dar hoy, pueden sacar la entrada ya, se puede sacar online, en Sala Lúcida, que es una sala nueva, allí en Saavedra, Cabildo al 4740. Va a estar Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Esto es a las 8 de la noche. Cine argentino y memoria. Hablamos de Traslados, de López, el hombre que desapareció 2 veces, de Juan, como si nada hubiera sucedido, de Nunca digas nunca, de Antón Pirulero y de Quién mató a mi hermano. Y cerramos este bloque con Winona. Esta la elegiste vos, Rodri, me imagino. Sí, tiene una historia bastante particular esta canción, Hondart. Los chicos de Winona le pusieron este nombre en homenaje a un doctor que vivía muy cerca de su casa y que le regaló un reloj al abuelo de uno de los chicos, y que luego ellos investigando se enteraron que era montonero y que se había hecho para sí mismo un anillo con una pastilla de cianuro por si lo querían secuestrar. Y finalmente esta pastilla la terminó usando, y esto el cantante Winner se enteró hace muy poquito, entonces decidió contarlo en Instagram y hacer esta canción en homenaje a esa persona, a Hondart. Ya está Pablo Weber en los estudios de FM La Tribu, en un ratito charlamos con él, va a estar proyectando esta noche Ecos de Xinjiang, su primera película acá en la ciudad de Buenos Aires. Dios crea al dinosaurio, Dios destruye al dinosaurio, Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios, el hombre crea al dinosaurio. El dinosaurio se come al hombre. La mujer hereda la tierra. Nunca fuiste al cine.
Último bloque de Nunca Fuiste al Cine, quedan poco más de 20 minutos, arroba Nunca Fuiste al Cine en nuestras redes sociales, seguramente nos están escuchando en fmlatribu.com o en el 88.7, salimos por radio, estamos en casi toda la ciudad, así que prendan la radio, si están en el auto, si todavía tienen esos artefactos del siglo XX en su casa todavía, de los que quizás heredaron de su padre, madre, abuelo, abuela, o de los chinos que andan dando vuelta, también valen, prendan la radio y apaguen las pantallas. La tribu es la última radio, no estamos en vivo en YouTube, pero este momento después lo vamos a subir porque está Pablo Weber acá con nosotros. Bienvenido, Pablo, a Nunca Fuiste al Cine. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Lo enganchamos justo a Pablo porque vino a presentar, a acompañar su primer largometraje, corrijo lo que dije más temprano, Ecos de Xinjiang, que bueno, estuvo en Mar del Plata en Contracampo en 2024, también estuvo en el Festival Internacional de Cine de Cosquín, estuvo en Cineclub La Quimera, que conversamos la semana pasada con Gaby Bon a raíz del cumpleaños número 45 del Cineclub. Estuvo también en un evento que hizo la revista Taipei hace algunas semanas en el Centro Cultural Munro y va a estar esta noche en Art House, esta sala de cine a metros de Plaza de Mayo, en Bartolomé Mitre 434. Va a estar hoy. ¿A qué hora comienza la función? La función empieza a las 8 y después hay como un mini evento, después como un brindis donde vamos a charlar con todos los chicos de Taipei sobre la peli, sobre un poco mi obra. Ellos hicieron el fanzine ese sobre una entrevista que ellos me hicieron a mí y un texto introductorio. Así que hay como un brindis y una conversación posterior. Me imagino que se extenderá como hasta las 11. Pero bueno, la peli dura 1 hora y 10 y el resto es un brindis y una charla ahí en la terraza. Ecos de Xinjiang es tu primer largometraje y también es tu primera película de ficción, podemos decir. Pero hay, la mayoría lo conocimos a las películas de Pablo y a Pablo por homenaje a la obra de Philip Henry Gass. Creo que lo pasaron en Mar del Plata, ¿no? Fue una de las ediciones de pandemia de Mar del Plata. Fue la primera edición remota de Mar del Plata. Exactamente. Sí. Y nos llamó la atención una forma particular de uso o de abordaje del material de archivo, ¿no? Como alguien que tenía una gran base de datos de archivo recolectado de Internet. ¿En qué momento? Bueno, antes de eso tenía otro corto, él dirigió Fragmentos del Exilio en 2018 y después pudimos ver Luto, una película que tiene alguna diferencia en los dos cortos anteriores y en la película posterior también. Sigue trabajando con material de archivo, pero de otro tenor, de otro tipo. Pero quería preguntarte por este trabajo con el material de archivo, ¿no? Diferente a lo que estamos acostumbrados a ver quizás en el cine documental argentino, que el material de archivo que se usa suele ser un material de archivo personal, películas familiares, otro tipo de abordaje desde una mirada más personal. Sí, o también material de archivo, si se quiere, oficial, o materiales extraídos de archivos que tienen un vínculo por ahí más relevante o más importante con el Estado como institución, la universidad como institución, los archivos generales de la nación, exactamente, etcétera, etcétera. O en Buenos Aires hay muchos archivos privados también, ¿no? También. Un poco mi idea era como profundizar en la idea del archivo personal como algo que vincula a una persona con el Internet. Entonces, un archivo personal creado por mí en mi experiencia como, entre comillas, usuario de Internet. Digamos, no a través de las mediaciones o las jerarquías estatales que imponen muchas veces precisamente jerarquías o valores al archivo que por ahí tienen sesgos claros, digamos, sesgos muy marcados. Sí, es solemos tener el archivo como una relación directa y lineal con la realidad, ¿no? Como un reflejo de esa realidad que estuvo ahí frente a una cámara o quien estuvo tipeando ese documento si fue escrito, etcétera. Tu trabajo con los archivos son archivos generalmente intervenidos o corridos del lugar o resignificados también con tu voz o una voz narradora que esté por encima. Pero quería preguntarte ¿cómo empezó este trabajo? Como me imagino que hay algo ahí muy generacional también del acceso a Internet y la relación con YouTube, pero también otras plataformas en las que circulan este tipo de archivos. ¿Cómo empezó tu relación con esos materiales y en qué momento decidiste que tus películas iban a tener eso como fuente? Y básicamente, que es un poco, si se quiere, la tesis de
la tesis, no es una palabra medio fea, pero es como está como en el corazón de mis proyectos artísticos en general, esta idea de que los archivos audiovisuales para personas de mi generación, yo nací en el 94, han formado parte como estructural de nuestras vidas. Entonces, si me preguntas cuándo empezó mi relación con los archivos, te diría cuando entré a la adolescencia y empecé a usar por mi cuenta una computadora. Y los momentos de soledad en la computadora siendo un adolescente son momentos que en lo personal yo les tengo mucho cariño, digamos, y han sido los primeros momentos de encuentro con los archivos audiovisuales. Muchas personas de nuestra generación recuerdan con cariño la experiencia del Ares, por ejemplo. Sí, claro. Que era básicamente un archivo colectivo de intercambio P2P, ¿no? Uh-huh. Con las cosas buenas y las cosas malas. Sí, a veces te bajabas algo pensando que era una cosa y era algo que no era eso. Sí, no era lo más grave que podía llegar a no era lo más grave que podía llegar a pasar, pero sí. Como que yo creo que la experiencia, un poco a mí me da la sensación de que la nostalgia que le da a uno el Ares viene más como el recuerdo de relacionarse con la música y con las películas y con la serie o con lo que uno haya compartido en ese momento de una manera previa a la irrupción masiva de los algoritmos de indexación y de recomendación en la experiencia de Internet. Yo creo que esa es precisamente es una opinión, no tampoco tengo tanto argumento para justificarlo, pero a mí me da esa sensación de que es como el recuerdo de un Internet que parecía menos jerarquizado y menos manipulado, digamos. Y sí, donde parecía que las corporaciones no habían llegado, no se habían terminado de acomodar, y había como cierta sensación de libertad, no sé si tanto libertad como de autonomía, ¿no? Como esta cosa del compartir cualquier tipo de archivo que uno tenga, que se fue haciendo cada vez más difícil, no solo por la intervención de la censura y de los estados, en función de la propiedad intelectual, sino también de una pérdida de autonomía, en que todo ahora pasa por aplicaciones e incluso pagas, por la comodidad, en vez de ir a buscarlo en foros o este tipo de programas P2P. Ahora el torrent, digamos, también sigue siendo algo medio marginal en su uso. Pero el torrent tiene un feed, que es lo que no tenía el Ares. Claro. El torrent tiene un feed y tiene también la experiencia en torrent también está mediada a través de algoritmos de indexación y de recomendación. Me parece que el torrent es como una especie de readecuación de esa práctica, de como apropiarse de esa nostalgia y llevarla a un modelo distinto de negocios, porque de torrent hay alguien haciendo plata atrás de eso, claramente. También. Entonces, sí, a mí, por eso, y volviendo, si se quiere, un poco a la idea de las pelis y de la peli que voy a presentar hoy en Art House, el impulso por hacer las pelis nace de como una fascinación y un interés por eso que está ahí en la compu y que lo puedo abrir, lo puedo cerrar, lo puedo recortar, le puedo cambiar sus valores materiales internos, le puedo subir los negros, le puedo subir los blancos, le puedo manipular los colores. Es un poco resultado de esa fascinación o ese interés personal y en soledad y de la experiencia individual frente a la pantalla. Uh-huh. Y hay algo que tampoco es muy habitual en el cine argentino ni hablar, pero yo tampoco lo he encontrado tanto en las películas que tuve la posibilidad de ver, pero hay una idea muy de este tiempo que es como, bueno, la ubicuidad de las imágenes en función de las pantallas y las redes sociales y cierta pérdida de valor de la imagen en tanto estamos constantemente expuestos a ellas. Vos ahí das como un paso más, por un lado retomás imágenes de archivo, por otro lado haces esto que decías vos, agarrás su estructura interna y la intervenís, la deformás, le das una nueva forma, le das nueva densidad o una densidad distinta en función de tus películas. Y también hay algo que aparece en varias de tus películas, pienso en Homenaje, pienso también en Ecos, de Jin Yang, la película que vas a presentar hoy, que son películas que son archivos, son videos de represión, videos policiales, videos del Estado Islámico, de represiones policiales. A veces no sabemos de dónde son, pero ahí están. ¿Cómo es el laburo con ese material? Si bien que vos lo ponés en películas en las que no estás diciendo acá en esta
en esta fuente que vemos acá, vemos como, no sé, la policía rusa o la policía de la provincia de Buenos Aires o la policía de Jujuy está haciendo tal cosa, sino que la integrás a otro relato, que es el de tu narrativa, el de tu guión. ¿Cómo es el trabajo con esas imágenes? Bueno, eso, si se quiere, la estatalidad o en particular la violencia estatal siempre se ha, digamos, podemos hacer casi como una historización que va en conjunto a la historia misma del cine, ¿no? O sea, el cine empezó siendo una cosa, la violencia estatal se representaba de una forma, y a medida que el cine se fue transformando, que los cambios técnicos permitieron como otra relación de la cámara y la realidad, la violencia estatal se empezó a retratar de otra forma, y eso fue cambiando progresivamente. En el caso de los materiales que uso yo, en su gran mayoría son materiales filmados por las personas. Hay materiales filmados por las personas que reprimen y hay material filmado por los reprimidos. Es un poco como una paradoja, ¿no? Y en parte, y el resultado de la peli, que es una ficción de ciencia ficción encima de lo que estamos haciendo ahora, es un poco como el resultado de la pregunta por si es posible, que era como una inquietud para mí, si era posible o no contar una ficción de esta manera. Encontrarme con un guión y que yo en un momento determinado el guión requiera que yo necesito el plano de una mano abriendo una puerta y sentarme en la computadora y decir, bueno, a ver, ¿cómo consigo un plano de una persona abriendo una puerta? Y entrar a YouTube, entrar a archivos, entrar a donde sea, o a Telegram, o a todas las fuentes de las cuales uno saca material, y pensar, bueno, ¿cómo puedo...? En el guión están en una cárcel, entonces no tiene que ser una puerta que esté al aire libre. Tiene que ser una puerta, bueno, como ese tipo de preguntas que surgen a partir de como las necesidades de la historia. Y después, bueno, sí, está el proceso de integrar eso en una ficción con las necesidades que tiene una ficción, las necesidades elementales de toda construcción ficcional, continuidad temporal, continuidad espacial, cómo creas el espacio, cómo creo el espacio de una cárcel, que es como el espacio más importante del guión en la primera media hora, ¿no? Bueno, cómo creo, la película transcurre en una Jujuy que está como dominada por una inteligencia artificial china y es como una especie de dictadura cyberpunk en San Salvador de Jujuy. Bueno, ¿cómo construimos esa ciudad cyberpunk Jujuy? Bueno, buscamos imágenes de ciudades chinas, y la idea del cerro, bueno, puede ser el metro de Medellín. Ah, bueno, pero en Río hay un sistema, podemos sacar alguna toma de los teleféricos de Río y como, bueno, y a partir de eso construir esta idea de San Salvador de Jujuy. Y después, otro factor central para la ficción cinematográfica, que es la continuidad cromática, que es algo que parece como bastante, se lo deja de lado muchas veces porque se lo suele dar como por sentado, pero bueno, la continuidad cromática es algo que es central para la experiencia que uno tiene para que algo que uno está interpretando lo interprete como una ficción, mínimamente la continuidad cromática. Y si no hay continuidad cromática, bueno, significa algo. ¿A qué te referís con continuidad cromática? La continuidad de los colores, o sea, si yo te filmo un plano tuyo así y con una dominante roja y hago un contraplano una dominante azul, voy a tener una o sea, como preguntas de ese tipo. Claro. O sea, esas fueron las inquietudes que yo tuve a la hora de hacer la peli, porque todo eso que muchas veces se lo da por dado, había que construirlo con materiales muy distintos, muy disímiles, digamos. Y después las continuidades que te da la propia, lo que llamaría el sesgo técnico o el sesgo epocal. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas filman con su celular, por ende, la gran mayoría de las tomas de la peli están filmadas con un gran angular, claro, porque los celulares no usan lentes largos, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, y eso crea como medianamente la estética de la peli. Estamos hablando con Pablo Weber, director de Ecos de Xinjiang, que va a estar proyectándose esta noche a las 8 de la noche, con una charla posterior de Pablo con miembros de la revista Taipei.
Va a haber un brindis también, así que es un buen momento para acercarse ahí. Ecos de Xinjiang, como lo decía recién su director, es una película de ciencia ficción construida con material de archivo. Tenemos a un personaje que es H, tenemos esta inteligencia artificial bueno, no sé si cuánto puedo decir, pero bueno, es algo medio de la base. Cuentan los primeros 5 minutos de la película. Ha vencido a los gobiernos de las grandes potencias y domina el mundo. Y hay algo que es el pulso, que la humanidad y la misma inteligencia artificial se está preguntando qué es y trata de descifrarlo. Y hay algo que me llama la atención, además del lenguaje que tiene la película, de cómo construís tus narrativas, que es esto que decías vos, que es algo, parece algo medio básico, que armaste una película de ciencia ficción, que es algo que en la historia del cine argentino fue medio dejándose de lado, o hay algunos pequeños chispazos. Ahí ¿te alimentaste de algo del cine argentino de ciencia ficción? ¿Encontraste algo ahí? ¿O fuiste a buscar por otros lados? ¿Construiste algo nuevo? Pienso más en el guión más que en la imagen, sí, ¿no? Porque... sí. Mirá, la verdad que la gran referencia de la peli es Zigzag, que no es argentina, es de Raúl Ruiz, que es chileno. Ajá. Digamos. De hecho, el personaje principal también se llama H, digamos, el de la película de Raúl Ruiz. Como la libertad y la desfachatez de Ruiz a la hora de utilizar el lenguaje cinematográfico, para mí siempre fue como alguien al que admiré mucho, digamos. Después, yo creo que la película argentina Invasión, tiene algo como como la despersonalización de los espacios, como el divagar por la ciudad, esa ciudad que crea Santiago. Me parece que hay algo de eso en el desierto un poco. Sí, creo que como esa es como una para mí es como una gran referencia también. Obviamente que tiene un abismo de distancia, pero bueno, el final de Invasión es el mismo final que tiene. Sí, te iba a decir eso. Hay como hay algo de optimismo ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, es el mismo, es casi el mismo final. Uh-huh. siendo sincero, y yo lo pensaba en relación a eso siempre, lo pensé en relación a eso, la verdad. Fue como algo muy relevante para pensar el final de la peli. Uh-huh. Sí, por supuesto que la película tiene un aspecto optimista en el sentido de que la historia emerge, si se quiere, de un impulso vital, de un amor infinito por esta disciplina y por una esperanza siempre viva en las capacidades y en la virtud del ser humano. Uh-huh. Y bueno, por eso la película Invasión para mí tiene como algo que comparto mucho en ese sentido, uh-huh. Y que comparte la peli también. Ecos de Xinjiang es la culminación de un proceso que fueron 7 años más o menos desde que comenzaste a trabajar en ella. En el medio aparecieron tus otros cortos. ¿Qué sigue? Vi por ahí que estarías arrancando un proyecto más, vamos a decir, real action, ¿cómo se llama? Live action. Con actores. Sí. Estoy terminando de escribir un guión de ficción, guión oficial con membrete y todo. Como Dios manda. Claro, como Dios manda. Y sí, voy a actuar yo, si se puede, si podemos filmarlo, digamos, la verdad un guión importante, digamos, no lo vamos a poder, o sí, pero se va a demorar mucho, digamos, encararlo sin un financiamiento externo o medianamente externo, con una pata adentro y una pata afuera. Estamos viendo todavía, recién estamos en el proceso de escritura. Bien. Justo momentos complicados en el país para conseguir. Pero bueno, vamos a hacer igual, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Ecos de Xinjiang, primer largometraje de Pablo Martín Weber. ¿Te gusta que te pongan el segundo nombre ahí en el medio? A veces en tus películas firmás como Pablo Weber. Una vez puse Pablo Martín Weber para un festival y quedó así. Y después, pero nadie me dice Pablo Martín. Claro. Ya está. Pablo Weber, entonces, sí. Director de Ecos de Xinjiang, hoy a las 20 horas. En Art House Central, Bartolomé Mitre 434, a metros de Plaza de Mayo. Vayan y quédense a la charlita posterior. Hay brindis también y va a tener una segunda función el sábado 4 de abril. Pero aprovechen esta que está Pablo acá en la ciudad de Buenos Aires y va a estar presentándola y van a poder conversar ahí. Gracias, Pablo, por esta visita. Gracias a ustedes, la verdad, un placer. Éxitos en la función de esta noche. Muchas gracias. Nos vamos con una canción que cierra Luto,
El tercer corto de Pablo Weber es una versión de Fabio también. Así que termina Nunca fuiste al cine. Rodrigo Ferreiro, Paula Ferreiro, Agus Rancini, Rosaura Barleta, Blas Martín y Flor en los controles. Nos escuchamos la semana que viene.